Damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tu amor, tu misericordia nos sigue alcanzando. Somos objeto de tu mirada. Nos miras con amor y con compasión también. Te sigues, te acuerdas de que todavía somos polvo y que a nosotros no se nos olvida de que tú eres nuestro único refugio, nuestra única esperanza. No tenemos en quién confiar sino solamente en ti. No confiamos en el hombre ni en ninguna otra cosa, sino en ti, Señor, que eres el único y soberano Dios verdadero. Gracias por nuestras vidas, nuestras familias. Gracias por la iglesia del Señor alrededor de toda la tierra, todos los que hoy, de una u otra manera, se congregan alrededor tuyo para rendirte tributo, para darte la gloria, la honra y la alabanza que solamente a ti te pertenecen. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la obra en la cruz y por redimirnos de la maldición del pecado. Te honramos, Señor, y te damos gracias y ponemos este tiempo, esta palabra, esta reflexión de hoy en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento, dándonos razonamientos de reino, considerando de que tu palabra es lumbrera a nuestro camino, es nuestra guía, nuestra lámpara, Señor, y que a su vez nos da vida por la obra del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, por ahí vi que se unió Hernán Mari, chica. Hola, Mari, chica. Hola, Montejo. Buenos días, hermanos, para todos. Un abracito. También vi que se unió mientras orábamos. ¿Quién fue que me dice? Héctor y Adrianita, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días para todos. Hola, Adrianita. Hola, pastor, ¿cómo están? Hola, mi hermana. Para todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Sí. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio sobre el carácter varonil. Hemos avanzado bastante, nos hacen falta muchas cosas todavía por mirar, pero hasta el día de hoy hemos visto 8 cualidades, 8 virtudes, 8 mandamientos, 8 requisitos que el Señor en general manda a todo hijo de Dios, y que esa es una medida, es una regla. Todas las 20 cualidades, al menos 20, reflejan en definitiva el carácter de Jesús que debe ser formado en nosotros, así como dice Efesios 4, cuando habla de que los ministerios fueron establecidos para conformar a la imagen de Jesús, para fin de perfeccionar a los santos. Entonces, esas 20 cualidades tienen como esa misión en nosotros, formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta un varón perfecto, dice la Escritura. Dios no se conforma con menos. Entonces, simplemente a manera de repaso, las que hemos visto. La primera es irreprensible, ¿se acuerdan? Irreprensible. La segunda, marido de una sola mujer, o sea, siempre la doy con la aclaración, casado con una sola mujer, una sola vez. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, hasta hospedador llegamos, ¿sí? Pero de la mano de marido de una sola mujer vimos que gobierne bien su casa, ¿se acuerdan? Que gobierne bien su casa. Es muy importante esa cualidad, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sucesión, que no estén acusados de rebeldía o de disolución o en general de ningún tipo de pecados.
o que no practiquen o que no tengan una conducta escandalosa, dice en alguna versión. Ese es el prototipo de varón que Dios quiere, y sobre todo cuando están aspirando o ya son investidos con alguna misión, algún cargo, algún ministerio en el seno de la iglesia. Es lo mínimo. Yo diría que estas 20 cualidades son lo mínimo. La Biblia, por supuesto, da por entendido de que somos seres humanos que estamos en un proceso que ya todos conocemos cuál es, el de santificación, que estamos en proceso, que aún no hemos llegado, de que tenemos sobresaltos, es decir, a la hora de mirarnos en este espejo, cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay muchas áreas que todavía necesitan mucho refuerzo en nuestras vidas. Aún yo reconozco que aquí hay muchas cosas que lo ponen a uno ahí como que a rascarse la cabeza y a pensar, porque hay mucho que hilar todavía en esas áreas, en las áreas del carácter. Hoy vamos a considerar, yo creo, tengo dos, pero creo que no nos va a dar para las dos, al menos una. Vamos a intentarlo. Todo dependerá de la claridad y del volumen de cosas que hay que decir. Y vamos a mirar apto para enseñar. Ese es el rasgo de carácter del varón que aspira a un puesto de dirigencia en el seno de la iglesia o un ministerio en particular. ¿Es la octava? Sí, bueno, creo que es a ver cómo la tengo yo acá. Yo la tengo como octava, sí señor, la tengo como octava. O sea que ya casi vamos llegando a la mitad, ya vamos casi por la mitad, así que no se preocupen. Ahora que va a haber nuevo confinamiento, vamos a tener harto tiempo para hilar más, así que no se preocupen. Apto para enseñar. Casi siempre ya en nuestra cultura y en nuestra mentalidad, cuando hablamos de apto para enseñar o maestro, sería la otra, o pedagogo, es decir, es lo que un maestro, se nos imagina un profesor de universidad, profesor de bachillerato o de infante. Entonces siempre se nos viene, cuando hablamos de apto para enseñar, inmediatamente se nos viene el término pedagogía, ¿sí? Pero la aclaración que hay que hacer al abordar esta cualidad de apto para enseñar es que en el entorno en que nosotros nos movemos, pues bueno, un maestro enseña diferentes materias, por decirlo de una manera o como nosotros lo conocemos. Enseña, por decir algo, enseña geografía, enseña historia, enseña manualidades, ¿qué más? Matemáticas, enseña arqueología, paleontología, psicología, filosofía y letras, humanismo, religión, ¿sí? Entonces vemos es un panel de actividades que desarrolla un pedagogo y se preparan para eso, por supuesto, van a una universidad o comienzan por una escuela de esas que le llaman normal, y después pasan al área de la universidad para prepararse para enseñar en cualquiera de las ramas que ya he mencionado. Pero el énfasis acá en el apóstol Timoteo a Tito tiene solo un solo ítem. Es decir, cualquiera se puede preparar para estas ramas, pero en el lenguaje bíblico, en la teología que nosotros estamos considerando, tiene un solo ítem para considerar, es enseñar la palabra de Dios. Es teología. Es decir, la persona puede, por supuesto, desarrollar todas estas áreas, pero el énfasis particular de esta escritura, de esta cualidad, tiene que ver con enseñar exclusivamente la palabra de Dios, la sana doctrina. Ahí es donde Pablo apunta haciendo un sobreénfasis
recurrente, permanente, es decir, tocaría analizar la carta versículo por versículo para darnos cuenta que una y otra vez el apóstol Pablo insiste, persiste y persiste en el asunto de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la fidelidad a la palabra. Y yo también me pego a ese espíritu del apóstol Pablo y creo que más de Dios en este sentido, en que conociendo los tiempos que estamos viviendo de gran apostasía, diferentes tipos de doctrinas, diferentes tipos de enseñanzas, vemos cuán importante y cuán necesario es esta insistencia del apóstol Pablo o del Señor para su iglesia en el asunto de que debemos preocuparnos de una manera muy particular en revisar nuestra doctrina, revisar nuestras motivaciones y darnos cuenta de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos dando a la iglesia. Y si no estamos dando palabra de Dios, definitivamente estamos errando el camino o estamos siendo descalificados para ejercer este ministerio de la enseñanza. Dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sucesión, porque el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la casa de Dios. Debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. A Tito le dice en el texto paralelo que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, esta es la clave para un líder espiritual, fidelidad absoluta a la palabra de Dios. Y creo que ya es la segunda vez que lo digo, y lo voy a decir muchas veces. La doctrina para enseñar es una doctrina teocéntrica, es decir, centrada en Dios, o cristocéntrica, centrada en Cristo. Y no sé cómo llamarla, centrada en el Espíritu Santo, espiritual, podríamos decir. Es decir, sentada en la Trinidad, centrada única y exclusivamente en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se puede hablar de otras cosas, se puede hablar de sanidad, se puede hablar de liberación, se puede hablar de todos los aspectos que conlleva esta doctrina, pero el centro es Cristo. Eso es clave para alguien que ejerce cualquier tipo de ministerio, incluso servir a las mesas. Es decir, fidelidad absoluta a la palabra de Dios. Tercera vez que lo digo. Tiene que ser una doctrina de otra manera, para decirlo, bíblica. Que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, lo que yo digo, lo que yo predico, lo que yo enseño, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es mi lema de vida, decir que el éxito de un ministerio, cualquiera que sea, es fidelidad absoluta a la palabra de Dios. Cuarta vez que lo digo. El éxito de un ministerio. Porque pues hoy en día hay varios parámetros para eso, ¿no? Es decir, un ministerio es exitoso, ustedes lo ven mucho en la televisión, por el carisma de la persona, su hermosa forma de hablar, porque hay personas que son expertos en eso, pero hablan de cualquier cosa, excepto de la palabra de Dios. O también por el tamaño de la congregación que pastorean o lideran, los miles o 3.000 o 4.000 que tienen, y otras cosas más, la capacidad de pronto para ejercer esos dones como sanidades o milagros, qué sé yo.
Es decir, se preocupan más por lo que la persona hace que por lo que la persona es. Y puede ser un inmoral, como hemos, por ejemplo, esta norma de marido de una sola mujer, esa es una regla o un calzón que le queda grande a más de uno, que tienen este tipo de éxitos, como comunidades de gran tamaño, ejercicio de algunos dones, carisma, un carisma que a veces es muy natural, no, ni siquiera es del espíritu, pero lo tienen. Y a la gente le encantan esas cosas, ¿no? Porque habla bonito, porque no es costeño, porque dice, en vez de decirle burro a alguien directamente, le dice cuadrúpedo, usa un término afín que no ofenda a la persona, pero nosotros que no usamos ese lenguaje, que decimos a veces, confrontamos con la verdad, mm, no llegamos a esa categoría de ser populares y cosas por el estilo. Pero bueno, para un buen siervo de Dios, lo que menos le preocupa es la popularidad, lo que le preocupa es la fidelidad. Y lo digo por sexta vez, fidelidad a la palabra de Dios. La Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo respaldará lo que está de acuerdo con su palabra. Cuando nosotros hablamos de Señor, que tú respaldas, que tú apoyas, bueno, el Señor solamente apoyará o respaldará a aquel o aquellos que sencillamente, aunque no sean populares, están de acuerdo con la palabra de Dios. A eso sí lo respalda el Señor. Eso. Hay dos palabras que nos han pasado del griego al castellano casi que de una manera, no han cambiado ni la forma ni la escritura. Una es didácticos, y la otra, pues un poco menos conocido, es didáscolos, con K, todo con K. Didácticos, la forma didáctica, dice alguno, didáscolos viene a ser como el maestro, el que enseña. Y esas palabras nos han pasado directamente al castellano, o sea que son términos que nosotros en la rama de la pedagogía entendemos muy bien. Y todas están relacionadas con la enseñanza y con la pedagogía. Y da la idea, como ya de pronto lo dije al principio, de alguien que instruye, de alguien que enseña algo. ¿Sí? Para nosotros es importante qué es lo que se enseña. Y volvemos a caer otra vez en lo mismo, la palabra de Dios, la sana doctrina, la sana enseñanza. Hay varios sinónimos que el apóstol Pablo usa en su lenguaje para decirle a Timoteo y a Tito y a nosotros hoy qué es, hacia dónde debe apuntar cada maestro, cada didáscolos, cada líder, indistintamente el ministerio que ejerce, repito. Es simplemente manera para recordarles algo de Efesios 4:11, cuando dice que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Fue Jesús. ¿Perdón? El mismo es Jesús. Ah, sí, claro, es correcto. Sí, el mismo. Aclaración, bueno, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene ya el ejercicio de para qué fueron constituidos y qué deben hacer. ¿A fin de qué? Perfeccionar. Mire este verbo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está lo que Pablo está diciendo de otra manera a Tito. Aquí a los efesios se lo dice de esta forma. Es decir, los ministerios, los maestros, los que enseñan, los apóstoles, los evangelistas, pastores y maestros y todos estos que ejercen liderazgo dentro de la iglesia han sido constituidos por Jesucristo mismo para perfeccionar a los santos. Y fíjese que esa meta
lo que logra la enseñanza que hay que enseñar, perfecciona, incluso santifica a los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar, es otro término que él usa. Y dice, hasta que todos, fíjense que es para lograr un objetivo general, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos creamos lo mismo, para que todos conozcamos a Jesús de la misma manera, para el conocimiento del Hijo de Dios, y habla de un varón perfecto. Y ahí nos da el modelo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Pablo dice, hay que enseñar a los discípulos a ser como Jesús. Y ahí tienen la doctrina. Aquí está la doctrina. La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia, la sana doctrina, la sana enseñanza. Eso perfecciona y nos conforma a la imagen de Jesús. No hay que pedir más, ya ese es el todo. Si se logra eso, gloria a Dios, se logró el objetivo. Uno debe sentirse satisfecho. Dice para que no lleguemos a ser niños fluctuantes, es decir, hay que dejar a la inmadurez, todos estos rasgos, todos estos requisitos de carácter en el cristiano nos permiten a nosotros que no seamos más niños, ignorantes o inocentes muchas veces de cosas de la escritura, para que no nos dejemos llevar y nos previene contra todo viento de doctrina que viene para distraer, para malformar al cristiano, ¿no? Para que no seamos niños fluctuantes que no nos vayan a llevar por cualquier estratagema de estos mentirosos que para engañar emplean con astucia, son astutos, las artimañas del error. Y dice aquí otra vez, sino que siguiendo la verdad en amor. Otra forma de decir doctrina es verdad. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, en plural, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, la palabra edifica, el Espíritu también edifica. Entonces, Pablo se está asegurando de que todo ese flujo que viene desde la cabeza como el cuerpo humano, así de esa misma manera como va nutriendo a cada miembro, los brazos, los dedos, las uñas, las venas, los intestinos, el cerebro, los riñones, así, que cada miembro del cuerpo vaya recibiendo su nutrición. Por supuesto, el estómago es el receptor, es el receptor de todo lo que alimenta el cuerpo, por supuesto, ¿no? Pero aquí espiritualmente tendría que ser nuestro espíritu el que recibe toda esa palabra, ese alimento que lo debe digerir. Debe haber una forma que debe digerir toda esa enseñanza y a su vez cada miembro, no solamente yo, sino también cada miembro, hasta el último de la fila, se va nutriendo y se va conformando a la imagen de Jesús. Fíjense esta idea tan tremenda del apóstol Pablo a la hora de establecer la enseñanza, la doctrina, calificar a alguien para ejercer el ministerio de la enseñanza. Ahora, en 1 Corintios, paralelo al texto de Efesios 4, 11, del apóstol Pablo, también el apóstol Pablo le dice, 1 Corintios 12, 27 y 28, no sé si lo pueden colocar ahí. 1 Corintios 12, es paralelo al de Efesios. Dice, vosotros pues, bueno, está hablando de los dones espirituales, pues, pero en el verso 27 y 28, más arriba, ahí está 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él.
La misma figura de Efesios. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, no menciona evangelistas, pero se da por hecho, ya lo mencionó en el otro. Después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Entonces, fíjense la cantidad de cupos que hay en la iglesia. Alguno está buscando puesto, mire. Hay una cantidad de cupos ahí, por donde, incluso por donde arrancar. Porque normalmente es como, yo he conocido casos de personas que han entrado de barrenderos a una empresa y terminan siendo gerentes de esa misma empresa, incluso dueños de la empresa. Hay muchos casos. Es decir, si tú pretendes de entrada ser gerente, bueno, se puede, pero acá en la iglesia del Señor hay que comenzar por cualquiera de estos pequeños ministerios porque ahí es donde se prueba realmente no solo las habilidades, sino también el carácter y las motivaciones de las personas, porque eso se descubre es a lo largo del tiempo. Ante la pregunta de que cuándo van a ser pastores o apóstoles o evangelistas, pues el curso comienza por abajo. Primero hay que ponerse a los pies de Gamaliel para después sí ejercer esos cargos, esos ministerios de la cabeza, que se podrían llamar así de esa manera. Pero pues algunos pretenden ser pastores o líderes de entrada porque salieron del seminario, o porque son hijos del pastor o de la pastora, como le dicen ahora, etcétera, etcétera. Aquí sencillamente hay un flujo normal, sin ningún tipo de competencia. Es decir, uno se da cuenta de que sí hay mucho potencial en varios hermanos y hermanas, pero no quieren hacer el curso. Y a veces son los que mayor oposición presentan en la iglesia, porque ellos quieren es el pastorado, ellos quieren es el apóstol, quieren es el evangelista. Por supuesto que ese es un buen anhelo, dice el apóstol Pablo. Pero hagamos el cursito, comencemos a limpiar las sillas, hacer el tintico, ministerio del tinto, llegar temprano, comenzar por ahí también, ser fiel en eso, llegar temprano. Si algo usted encuentra mal, que no está bien acomodado en el salón de reuniones, bueno, no pregunte quién no lo hizo, sino hágalo usted, acomódelo y así va a sentir satisfacción de poder servir a otros también. Limpie los baños, y no llegue, esto está sucio, qué cosa tan horrible, de juez, al que hay que rendirle cuentas. Entonces, hagamos el cursito. Aquí en Corintios el apóstol Pablo nos establece el cursito. Entonces, esta es la forma normal de cómo nosotros vamos acumulando conocimiento del Señor, pero a la vez aprendiendo a servir. Porque, entre otras cosas, el don de la enseñanza es para servir. Y los dones en general, cualquiera que sea, desde el que hace el tinto hasta el de arriba, aunque sea simplemente la de la enseñanza, es servir para conformar a los discípulos a la imagen de Jesús. Eso es servicio. Eso es bueno recalcarlo porque pues hoy en día pues a muchos les cuesta mucho trabajo pagar el costo. Quieren ser líderes, pero no quieren pagar el costo. Entonces, nuevamente, insisto en eso. Entonces, apto para enseñar. Estaba leyendo el libro que tengo como modelo, tal vez, pues yo leo algunas otras cosas, sobre todo la escritura,
pero estaba leyendo una interpretación de un autor sobre este punto de apto para enseñar, y él logra hacer una diferencia que simplemente lo digo porque hay algunos han llegado a establecer una diferencia entre el don de la enseñanza, que está dado ahí como don del Espíritu, y este que habla el apóstol Pablo a Timoteo, que sea apto para enseñar. Entonces pareciera que fuera que a algunos están exclusivamente dirigidas hacia la parte ministerial y a una parte general como esta de Pablo a Timoteo, en donde cada discípulo del Señor, indistintamente el área de servicio que ejerza dentro de la iglesia, debe ser apto para enseñar, porque en definitiva, cada uno de nosotros debemos aprender a compartir la palabra. Cada uno de nosotros debemos aprender a compartir bien el Evangelio. Y en ese sentido, estamos cumpliendo este requisito de la Escritura, que debemos ser aptos para enseñar. Yo he conocido casos de muchos hermanos, sencillamente porque tienen temores, o porque sencillamente no tienen argumentos a la hora de la contradicción y prefieren hacer algo que yo creo que la Escritura condena, quedarse callados. No, es que a mí no me gusta meterme en problemas, es que yo... pero eso está demostrando más es ignorancia que cualquier otra cosa. Porque acuérdense que para enseñar, ¿qué se necesita? Gracia y se necesita respaldo, como dije en algún momento, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces usted no tiene nunca las de perder, nunca. Entonces, ¿qué debe haber de parte de nosotros? Como dice ahí en la Escritura, de nuevo, arrojo, arriesgarnos, igual yo no pierdo. O sea, hasta que no nos convenzamos de esto, por muchas ganas que tengamos, si no nos atrevemos, pues nos vamos a quedar truncados, los temores nos van a asaltar y vamos a quedar, y nos vamos a perder la oportunidad de pronto de compartirle el Evangelio a alguien, porque pues eso es lo que se trata, enseñar a otros, incluso, como dice el apóstol Pablo, para callarle la boca, incluso a los contradictores. La sana enseñanza, la sana doctrina, les revuelve toda la vida a ellos, pero también les da la oportunidad, al ser confrontados con la verdad, para que se conviertan al Señor. Pablo, esa era la técnica exclusiva del apóstol Pablo, quiere que le diga. Claro, sí, acá me está recordando el famoso texto que a mí me gusta mucho, cuando el apóstol Pablo también dice que la palabra de Cristo more en abundancia, no en la mente, porque no es un asunto intelectual, dice que en nuestros corazones, ahí, es decir, en la medida en que nosotros cada vez más, no solamente aprendemos de Cristo, sino aprendemos a enseñar de Cristo, de la persona de Cristo, este ministerio se va desarrollando. Y sí, eso es algo que uno, por ejemplo, en la iglesia ve mucho. Hay personas muy capaces, muy aptas, no pedagógicamente hablando, sino como que entendiendo este sentido que el apóstol Pablo le está dando a este ministerio de enseñar, teocéntricos, centrados en Cristo, tienen un celo, tienen un fervor. Yo en la iglesia, por lo menos en donde nosotros estamos, pero que casi todos son personas bien formadas, bien estructuradas, incluso he conocido personas que sin ser que no han tenido esa formación académica, que por ejemplo no han ido de pronto a un colegio porque las circunstancias no se lo permitieron, pero yo he conocido personas incluso en el campo que son pastores de esas comunidades porque trabajan más allá de lo que incluso sus fuerzas le permiten, y son personas que no son muy dúctiles, no tienen ese lenguaje rico, exquisito, fluido, y sin embargo, y son pastores, pero se les nota una gracia, un respaldo del Señor en lo que hacen. Entonces, el estudio ayuda, por supuesto, pero el estudio de la palabra y el compartir la palabra ayudan más, forman más.
Es decir, yo no estoy queriendo decir de que no hay que estudiar en la universidad. Bueno, si usted tiene la oportunidad, por favor, aprovéchela porque le va a servir de mucho. El Señor lo va a usar incluso, creo que más, si se quiere. Pero todo depende de la actitud del corazón. Ahí está la clave del asunto. Y Pablo apela mucho a eso. Cuando le escribe a Timoteo, apela mucho a que no solamente se preocupe por enseñar, sino que también revise su corazón, porque la motivación puede saber mucho, pero si la motivación no es sana, es más el daño que va a causar en el seno de la iglesia que la edificación. Esas son cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Mm, mm, mm. A ver, ¿qué más por ahí? A ver, un momentico, a ver por dónde voy, a ver si cómo vamos del tiempo. Sí. A Tito, al apóstol, a Tito, Pablo le dice, el apóstol Pablo le dice a Tito, Tito 1, 8 y 9, así que por favor me ayudan ahí, Tito 1, 8 y 9. Para que se den cuenta que este asunto del carácter y del corazón es muy importante, es vital, diría, a la hora de pretender ejercer cualquier ministerio dentro de la iglesia. Tito le dice que la persona que desea obispado debe ser dueña de sí mismo. Él lo dice en el versículo 8, ¿no? Bueno, la misma lista de Tito, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, lo de hospedador, amante de lo bueno, que ya lo vimos, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Mm? Eso, bueno, cuando veamos otros rasgos del carácter como ira, enojo y algunas otras que están por ahí que las tenemos que ver, esta escritura, dueño de sí mismo, habla de una persona centrada, una persona que tiene dominio, que tiene carácter. Y en el 9, como siempre Pablo y yo hoy también, debe retener la palabra fiel. Son diferentes formas que utiliza el apóstol, pero es lo mismo. Debe ser retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que a su vez sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, mire que Pablo de una, de otra manera, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, en el centro, siempre está insistiendo. Ojo con la sana doctrina, ojo con la palabra, ojo con el carácter. Tenga cuidado. ¿Ah? Y a ver, el 10, me recomendaron aquí el 10. Ah, bueno, fíjate, ahí está la contraparte, ¿no? Porque hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente los judíos, los de la circuncisión, a quienes, mire esta expresión, mire esa expresión, en la otra usa los que contradicen, dice, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias, comunidades enteras y enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. ¿Mm? Bueno, él está hablando a Pablo que estaba en Creta y el lenguaje que utiliza para los cretenses es un lenguaje, hermano, súper durísimo. Los cretenses que son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Es un lenguaje durísimo, pero la autoridad y la seguridad que tenía el apóstol Pablo le daba a él para utilizar este lenguaje. Además, él conocía muy bien el entorno en el que se estaba moviendo. Como quien dice, él sabía con quién estaba tratando. Y nosotros de la misma manera tenemos que saber con quién estamos tratando. Y por lo general estamos tratando también con incrédulos, que tienen este mismo espíritu, son rebeldes, contradictores, ateos, algunos, cosas que es muy difícil de sostener hoy en día. Dicen que se ufanan de ser ateos y en realidad son más creyentes que cualquier otra cosa. Como el famoso dicho, yo gracias a Dios soy ateo. Así le dice entonces el apóstol Pablo a Tito. Entonces,
digo yo, la única arma poderosa que posee un líder espiritual es la palabra de Dios. Retenerla, retenerla. Porque eso nos permite a nosotros tener los argumentos necesarios para sentarnos en una mesa con un contradictor y mostrarles, como Pablo muchas veces usó esto, para convencer a los demás de que Cristo, por ejemplo, es el Mesías, de que Cristo es el Hijo de Dios. A mí me gusta mucho la expresión del apóstol Pablo en Romanos 1:16, ¿no? Es una expresión muy bonita y muy poderosa. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es decir, la convicción del apóstol Pablo, esa misma convicción nos tiene que llenar a nosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, sea judío, griego, lo que sea. Y cuando dice por allá más adelante, yo sé en quién he creído. Ese tipo de, eso no se forma de la noche a la mañana. Ese es el resultado de una vida consagrada, una vida abdicada, de una vida sin doblez, de una vida rendida a los pies de Jesús. Eso solamente se llega por eso. Y Pablo era un convencido. Dios, si quieren, mátenme, si quieren, eso ya a mí no me preocupa. Ya yo tengo y más encima ya tengo mi premio, ya tengo mi corona lista. Ahora no sé, el asunto es que no sé si es mejor, si quedarme aquí con ustedes o irme con el Señor, dice en otra parte. O sea, ese espíritu de esa convicción, de ese convencimiento que él tenía, primero de quién era él, segundo quién era su Señor y qué enseñar a los demás. El apóstol Pablo era el exégeta, el maestro, es todavía por excelencia de todas las enseñanzas de Jesús. Es decir, todo lo que Jesús enseñó, Pablo, cuando escribe todas sus cartas, y de las que dice el apóstol Pablo, que algunas las tuercen, porque hay unas cosas, dice, difíciles de entender, es que Pablo tenía un conocimiento y sabía y supo cómo explicar, un maestro para explicar toda la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de Jesús, esa que el Señor le enseñó a sus discípulos durante 3 años, porque Pablo no fue directo discípulo de Jesús en el sentido que fue Pedro y Juan. Pero cuando el Señor se le reveló y se le mostró y lo encomendó para ser el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, con el bagaje que ya traía dentro del judaísmo, eso le sirvió a él como instrumento para poder él ser el exégeta de las escrituras, el que sabía enseñar las enseñanzas de Jesús. Y a la larga él es eso. Y creo que a lo largo de toda la historia, por muy buenos que hayan sido, no hay uno en que se pueda igualar al apóstol Pablo. De verdad. Es algo maravilloso. Entonces, repito, la única arma poderosa con la que contamos todos los que pretendemos ejercer algún cargo de liderazgo de la iglesia, la única arma es la palabra de Dios. Jesús, cuando habló de la parábola de las ovejas, dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ahí está la enseñanza. Oyen mi voz y me siguen y me conocen. Porque la doctrina a eso nos lleva, a conocer al pastor, a reconocer su voz y a seguirlo. Eso es lo que hace la Escritura. Repito, oír la voz, conocer al pastor y seguirlo. Si oímos y no lo seguimos, entramos en la categoría de los oidores olvidadizos. Más adelante vamos a ver algo de eso. Esto lo digo yo también. Si alguien no está convencido hasta los huesos que la palabra de Dios es la única verdad, y si no cree o no está convencido de que Jesucristo es el Señor,
va a tener muchos problemas a la hora de la contradicción. Muchos problemas. Pero por eso digo, acá adentro nosotros debemos ser unos convencidos, y es una verdad innegociable. Usted tiene que estar convencido que la Biblia, de su contexto, porque acuérdense que Pablo está hablando de ser fiel a la palabra y todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Tengan en cuenta eso. Toda la palabra que ellos conocían, de pronto se escribían cosas, pero no había un tratado como el que tenemos nosotros ahora que llamamos Nuevo Testamento, ¿no? Existían ya algunas cartas del apóstol Pablo, pero no estaban recopiladas como tal. Así que cuando el apóstol Pablo se llamaba a la iglesia a ser fiel a la palabra, a enseñar la palabra, quizás dicen algunos que se diría más hacia lo que era la escritura del Antiguo Testamento, lo que era la Torá, los profetas. Un apego a eso. Él era un apegado a eso. Bueno, ahora nosotros tenemos otro elemento que es todas las cartas del los 27 libros del Nuevo Testamento, y eso representa para nosotros ahora la sana doctrina, hasta que se completó ese canon bíblico. Pero sea el antiguo o sea el nuevo, de todas maneras el requerimiento es el mismo, ser fiel a la palabra, ser apto para enseñar la palabra, nada otra cosa, nada más que eso. Este texto me interesa, por favor que me lo coloquemos ahí en la pantalla, 2 Timoteo 2:15, para que se vean, porque quiero que ustedes se den cuenta hasta la saciedad, la insistencia del apóstol Pablo en la enseñanza de la Escritura, en la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, bueno, a ver, ¿en dónde les dije? 2 Timoteo 2:2, creo, ¿no? Bueno, no sé, es que yo estoy en el 2 y ahí me colocaron el 15. A ver, tú pues, hijo mío, y Pablo lo trata como un hijo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, ahí habla de la fidelidad, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Ahí está el maestro. Y le dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús, porque un soldado activo no se enrede en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar a aquel que lo requiere como soldado. ¿Podemos seguir ahí a ver? Pero por favor el 2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. En el 2:15 ya también lo leímos. Procura presentarte a Dios aprobado, en el 15, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vea, que maneja con precisión la palabra de verdad. Oiga, ¿qué versión es esta? Nueva versión latinoamericana. ¿Qué versión es esa? En la pantalla, ¿qué versión es, perdón? La Nueva Biblia de las Américas. Ah, la Nueva Biblia de las Américas, vea. Dice, a ver, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión. Imagínense, hermano, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y en el 16 le dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad o a la perdición, dice otra, y su palabra se extenderá como gangrena,
Y ahí nombra a dos personajes funestos, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, porque decían que ya la resurrección de Jesús había, la segunda, que digo yo, no, la segunda no, que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto que nosotros tenemos hoy. Aprender cada día, esto algunos lo escriben, ¿no? Aprender cada día más y más la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en nuestros corazones. Aprender, aprender, aprender. Acuérdense que la escritura es como una fuente inagotable. Usted nunca lo va a saber todo. Incluso lo que solamente tenemos escrito en la palabra de Dios. Es como una fuente inagotable. Usted, el mismo versículo hoy lo puede ver de esta manera, mañana le puede servir para otra cosa incluso. Usted hoy pueda que no lo entienda, pero mañana pueda que sí. Ese mismo, un versículo puede ser la respuesta de Dios a una oración que usted viene haciendo muchos años. Puede ser la respuesta a una necesidad específica de salud, de enfermedad o de curiosidad. No curiosidad, sino de necesidad espiritual. Que la Biblia no es para curiosear. Dice, entonces, el reto que nosotros tenemos es aprender cada día más y más la palabra de Dios. Creer la palabra, porque algunos pues leen la palabra pero no la creen. Creer la palabra, vivir la palabra, que viene a ser el tercero, y enseñar la palabra. Ese es el ciclo. Si queremos ser edificados y conformados a la imagen de Jesús, este es el ciclo que debe cumplir la palabra de Dios en nosotros para ser formados en nuestro carácter y a su vez ser aptos para enseñar a otros. Entonces, repito, aprender cada día más y más la palabra de Dios, creer la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Entonces, este asunto y este sobreénfasis, tanto de Pablo como de parte mía, sin llegar a ser yo como Pablo, es el sobreénfasis es en la fidelidad a la palabra, enseñar la palabra y vivir la palabra. Y así de esa manera el fruto se va a ver, que viene a ser como un fruto del Espíritu. Porque yo les decía, estas cualidades cuando se ponen en desarrollo, cuando se pueden ver, vienen a ser como un fruto del Espíritu. No de la carne, sino del Espíritu. Este texto es interesante porque pues hay una advertencia del apóstol Pablo que le hace a Timoteo en 1 Timoteo 4, verso 1. 1 Timoteo 4, en el verso 1. Es decir, yo les recomiendo, por favor, lean la escritura completa. Es decir, aquí yo tomo porciones porque por asunto de tiempo muchas veces uno no, pero uno tiene que tener una idea general de la carta, del contexto que se llama. En el verso 1, el apóstol Pablo también le está diciendo a Timoteo, entre otras cosas, dice, el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Todas esas aclaraciones valen. Que en los últimos tiempos, yo pregunto, ¿qué tiempos estamos viviendo nosotros hoy en día? Diga usted que es meramente medio sensato, si se quiere. Yo soy, sin ser muy estudioso de las escrituras. Dígame, ¿qué tiempos estamos viviendo nosotros hoy? Esta profecía de hace 2000 años se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Bueno, siempre ha habido apóstatas, siempre ha habido herejía, siempre la ha sabido. Pero el apóstol Pablo, si usted mira este contexto que está aquí de esta escritura y otras, se va a dar cuenta que es una profecía, repito, cumpliéndose delante de nuestros ojos. ¿Y qué decía el Espíritu Santo hace 2000 años? Que en estos últimos tiempos, algunos, gracias a Dios son algunos, no todos, apostatarán, dice la Reina Valera, se apartarán de la fe.
Y mire, ¿por qué? Como no están firmes en la palabra de verdad, en la escritura, no están convencidos, tienen dudas, incluso rebeldía en el corazón. Dice, ¿por qué se están apartando de la fe? Porque le están prestando atención más a su corazón y a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga, todo lo que se salga de la sana doctrina entra en esa categoría. Hermano, es peligroso el asunto, miren. Todo lo que se salga de la sana doctrina, de la palabra de Dios, entra en la categoría de ser falsa, espíritu engañador y doctrina de demonios. Aunque hable de Jesús, hable de Dios y del Espíritu Santo si se quiere. Porque simplemente están usando. Y esto de doctrina de demonios, el riesgo que se corre es tremendo. Sobre todo cuando uno escucha tantas cosas raras hoy en día. Hace poquitico estaba escuchando a una que este español Valls le da durísimo, a Yesenia Ten, que es una pastora divorciada y todo, porque pues el Señor no la llamó a ser esclava de nadie, decía. Yo escuché el testimonio, y esta mujer, y le escuché a otro también decir lo mismo, que Jesús en la cruz no había pagado sino solamente el 60% de la salvación, que el otro 40% lo teníamos que poner nosotros, lo que nos tocaba hacer. Es decir, todas estas cosas que están aquí, que estamos viendo a través de Pablo a Timoteo, es decir, Jesús solamente pagó el 60%, no sé cómo estableció ese número, pero ella lo sabe, ¿me entiende? De que Jesús solamente había pagado el 60% y que el 40% o el 30% o el 20%, porque hay varias versiones, eso es lo que nos corresponde a nosotros poner. Oiga, está loca. Y están locos los que creen eso. Porque quiere que le diga, este es lo que yo tengo que decir para rebatir todo eso. Jesús en la cruz, en cuanto a salvación, puso el 100%. No puso el 30, ni el 40, ni el 50, ni el 60. Que eso que a ti te corresponde hacer es sobre la base del 100%. Porque yo no completo la salvación con el 40%. La obra de Jesús fue completa, perfecta. Para toda la humanidad. Entonces, ¿de dónde se inventó esta loca? Te lo digo con nombre propio. ¿Cómo se inventaron de que Jesús en la cruz pagó solamente el 60 o el 70 o el 40? Y algo de eso hubo entre el grupo de jóvenes en estos días. Yo escuché por ahí algo. Tengan cuidado, muchachos, tengan cuidado. Y yo lo escuché también en el marco del grupo de jóvenes porque escuché a alguien que estuvo en la reunión hacer un comentario en ese sentido. Entonces, lo digo a manera de que abramos los ojos y que y debemos escuchar a todas estas doctrinas de demonios que desdicen y reniegan de la palabra del Señor, de la autoridad de la palabra del Señor y de la eficacia de la palabra del Señor. La obra de Jesús, repito, fue completa, absoluta. La redención está lograda. Qué bueno que la santificación y todo lo que usted quiere y lo que haya que hacer, eso no forma parte del porcentaje para obtener la salvación, de ninguna manera. Serán normas de santidad, si se quiere, pero nunca son algo que yo aporto para lograr la salvación. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces, esta plaga de la apostasía que nos cunde hoy en día, por eso digo yo que esta palabra que estamos viendo es apropiada para el momento que está viviendo la iglesia, no solamente por la pandemia, es decir, algo físico, sino por la pandemia, la verdadera pandemia, el verdadero coronavirus que está afectando hoy en día a la humanidad se llama apostasía. Esa es la verdadera pandemia, y más concretamente a la iglesia. Y de eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Qué pasó ahí?
¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Sí? ¿Sí? A ver, abre el micrófono, Orly, por favor. Con respecto a lo que mencionaba, la palabra es bien clara en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Exacto. O sea, ahí no, usted no pone nada, de acuerdo. Y sigue diciendo, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Sí. O sea que ahí queda cualquier cosa desmentida en cuanto a lo que el hombre pueda poner para su salvación. Correcto, correcto. Gracias, Orly, porque pues es un aporte, un refuerzo más. Bueno, estábamos leyendo 1 Timoteo 4. Otro versículo, Arturo. ¿Cuál? En cuanto a lo que tú estabas diciendo, que o sea, el apto para enseñar no solamente es para el pastor, sino para todo creyente, ¿no? Sí. Y hay un texto que está en 1 Pedro 3:15. No sé si de pronto pueden ayudar ahí para ponerlo. 1 Pedro 3:15. De acuerdo, ahí está. A ver, lo leo. Dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La misma idea del apóstol Pablo, ¿cierto? Claro, o sea, la persona debe estar, bueno, la persona no, todos nosotros debemos estar preparados en la palabra para presentar, no para defender a Dios, sino para presentarle lo que nosotros creemos. Defensa Sí. de quién creemos y por qué lo creemos. Y ahí dice, de la esperanza de. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Pues el Señor, ¿no? Sí, de acuerdo. Me permito y me leo de una vez el 16. Correcto. Dice el 16, a ver, ya lo tengo. Sí. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero mira que él aquí pareciera que él estuviera leyendo al apóstol Pablo. Dice, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pablo dice los que contradicen. Pero bueno, escritura es lo que hay sin duda, ¿no? Ahora, vuelvo nuevamente a la escritura que viene usando, donde el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá mucha apostasía. Lo que pasa, de esta me acordé ahora, porque pues hablando de apostasía y de ignorancia de las escrituras, hay un texto que a mí siempre me confrontó muchísimo, porque está en Hebreos, no sé dónde, en qué parte de Hebreos, en una parte que dice predicción de la apostasía, y no está hablando, me corrigen si es Hebreos, cuando la mencione de pronto me ayuden a buscarla, mira, dice predicción de la apostasía, pero nunca está hablando ni de falsa doctrina, ni está hablando de apóstatas, ni está hablando, no. ¿Sabe de qué está hablando? De la ignorancia que hay en los cristianos. Y este punto es importante porque en este caso está dando la ignorancia en la palabra de Dios como una forma de apostasía. Yo me coloqué en el trabajo de mirar, bueno, pero que para que ya no sean niños al estilo de Pablo, como niños fluctuantes, sino que lleguen a la madurez y que anhelemos cosas mejores. Bueno, yo trataría de encontrarla y de decirla, pero esa escritura para mí creo que está en Hebreos. ¿Ves? Dice que habla de la inmadurez, de que no seamos niños, de que crezcamos en la palabra, en el conocimiento de nuestro Señor y que debemos anhelar cosas mejores. ¿Dónde andará eso? De pronto no es la palabra. Mira, sí, ya lo encontré yo lo encontré. Hebreos 5, 11. Para que se den cuenta que es muy importante y el papel que juega la palabra de Dios en la formación del carácter de un varón cristiano. ¿Ok?
que maneja bien la palabra de verdad, como dice el apóstol Pablo. Mira, en Hebreos 5 dice advertencia contra la apostasía, dice, pareciera que fuera el apóstol Pablo en los términos que hemos venido leyendo. Y sin embargo, no dice falsa doctrina, no habla de apóstatas, no habla de contra, sino mira, dice Pablo, no, perdón, dice que escribió Hebreo, Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ojo el lenguaje, porque debiendo ser ya maestros, el que enseña la palabra, debiendo ser ya maestros, ustedes todavía están en kinder. Es decir, después de tanto tiempo, tienen ustedes más bien necesidad de que se les vuelva a enseñar el kinder y la primaria del evangelio, los rudimentos de la doctrina. Y haber llegado a ser tan tales, es decir, tan niños, que ustedes no pueden comer arrocito, ni papita, ni yuquita, no. Ustedes tienen que comer es lechita todavía, después de tantos años. Y debiendo ya ser maestros, en vez de estar comiendo comida sólida, y en este caso es la palabra de Dios, ustedes están bebiendo lechita, Milito, Nesquik, Nan, todas estas leches para niños de las que come Matías y Emilia y Emanuel. Dice, tiene necesidad de leche y no de alimentos. Y todo aquel que participa de los rudimentos de la doctrina es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí están estos rasgos de carácter que producen madurez. Para los que por el uso, esto es importantísimo, el uso, ¿cómo que dice por ahí un dicho? Miembro que no se usa se atrofia. Mire, cuando tú tienes conocimiento, tienes ganas, pero no usas las herramientas que el Señor te da, te atrofias. Y aquí el apóstol que escribió esto dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el uso ejercita, en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, mira lo que nos exhorta la Escritura, por tanto, en el 6, dejando ya los rudimentos de Cristo, de la doctrina de Cristo, mire, vamos adelante a la perfección, no estar repitiendo lo mismo siempre, echando los fundamentos, puerta, camino y meta, puerta, camino y meta, eso es rudimento, puerta, camino y meta es rudimento, ¿sí? No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. Todo esto es importante, pero es el kinder, hermano. Ya pasamos por ahí. Y dice el apóstol Pablo, me dice que el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, y dice el autor de Hebreos resignado. Pues esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, si Dios lo permite. Porque es imposible que los que antes o una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Lucifer. Es una afrenta a la obra de Jesús aquel que no crece en la palabra de Dios. Es una afrenta. Es decir, no nos debemos conformar con lo mínimo.
Ah, bueno, pues ya soy salvo y entonces ¿qué? Como Lot, que se salvó así como por fuego, como Lot o como otros, que dice el apóstol, que se salvaron raspando. Nos conformamos con sacar con 3 pasos. Entonces ahí entramos en la categoría de pronto de tibios. Y el verso 9 nos pone en ese plano de más arriba, dice, repito, miren que aquí no está hablando de ninguna manera de apostasía, de no sé, no. Está hablando de alguien ignorante, irresponsable, que no crece porque no quiere, que sencillamente se conforma con lo mínimo. Eso es apostasía. Aquí lo dice, advertencia contra la apostasía. Pero en el verso 9 el apóstol nos dice, que escribió Hebreo, nos dice el Señor, nos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, cosas mejores, más grandes. Porque créanme, eso de que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros no es mentira, es verdad. Amén. Vamos adelante a la perfección. Y eso es el maduro, esa es la persona madura, que se ha dejado tratar por Dios y que ha hecho de la palabra de Dios su lumbrera, su lámpara. Y bueno, tendríamos que leer todo el capítulo ya de manera ya muy personal para estudiar mejor el tema, pero bueno, voy a ir ya decantando y terminando. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, pero como existe el riesgo del engaño, de la apostasía, estamos en los últimos tiempos y hay falsa doctrina, hay doctrina de demonios en el entorno nuestro, entonces él insiste, afírmate en la palabra de Dios. Afírmate en la palabra, en el verso 6 de 1 Timoteo 4, en 1 Timoteo 4, en el verso 6, a ver si es posible en la pantalla, en el verso 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, 6, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Mire lo que nos hace aptos para ser un buen ministro. Fidelidad a la palabra, fidelidad a la sana doctrina, a la doctrina de los apóstoles. En Hechos se utiliza una palabra, perseveraban unánimes juntos en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan y, por supuesto, de la enseñanza. Se deduce. Dice, si estas enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, mire lo que nutre, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, repito, el lenguaje del apóstol Pablo para decir lo mismo es muy rico. Verso 7. Desechas, eso yo creo que lo leímos, desecha las fábulas. La doctrina de demonios es lo mismo de fábulas. Y dice aquí, de una forma muy despectiva, y de viejas. Verso 13. Miren lo que le dice, la recomendación personal del apóstol Pablo a Timoteo. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire bien, lectura, exhortación y enseñanza. Verso 15. Ocúpate, oficio, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire, aquí como el público, ¿no? Si quieres ser el público te reconozca, mire lo que hay que hacer. Si de fama se trata, mire que hay una gabelita ahí. Y en el verso 16 dice,
le hace una advertencia, en el verso 16, el apóstol le hace una advertencia a Timoteo. Le dice, apelando a lo que ya vimos, a la apostasía, a la doctrina de demonio, a las fábulas, a las cosas de viejas y a los rudimentos y a todo esto, el apóstol Pablo apunta personalmente al corazón de Timoteo y le dice, ten cuidado, oiga bien, ten cuidado. Y eso nos lo está diciendo el Señor a cada uno de nosotros hoy. Arturo, tenga cuidado. Martín, tenga cuidado. Nelson, tenga cuidado. Orlando, tenga cuidado. Daniel, tenga cuidado. Cristian, tenga cuidado. Miguel, tenga cuidado. Y algunas mujeres por ahí de pronto porque también deben tener cuidado, ¿no? Tengan cuidado. Primero, de ti mismo. Ahora se van a dar cuenta que pareciera que Pablo le está dando tanta importancia a la palabra de Dios y aquí la pone de segunda. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Como dijo alguien, son las dos cosas al tiempo a la vez. No una en vez de la otra, no. Ambas cosas son muy valiosas y muy importantes. Pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debe haber un especial celo por estar revisando continuamente el corazón y por estar siendo fiel a la palabra enseñada, la palabra escrita. Y le dice otra vez, persiste en ello, persiste. Insista y persista en tener cuidado de tu corazón y de la doctrina. Pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga. Tenga usted cuidado de su corazón y de la doctrina. Es que el problema no está en la doctrina, sí en el corazón. Acuérdese del proverbio, ¿no? Entrégame, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ojo, eso es un proverbio, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es un buen consejo. Y allá Jeremías dice, porque engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo preguntó? El Señor hizo esa pregunta. ¿Quién lo conocerá? Y ninguno de acá abajo lo pudo contestar. Solo él. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. El único que conoce el corazón de Dios, del hombre, es Dios. Entonces, el corazón es propenso, y hablando doctrinalmente hablando, a torcerse. Atrevas, no es un consejo, es una advertencia más bien, pero que se atreva alguien a torcer un poquito nomás, la escritura ya cayó. A negociar siquiera uno de los dientecitos que tiene la palabra de Dios, una de las demandas del reino, y ya cayó. Entonces Pablo dice, el mismo riesgo que tú tienes lo tengo yo, lo tiene todo el mundo. Tenga cuidado con su corazón, porque ahí está el problema. Porque lo que alguien va a enseñar de la abundancia del corazón. Habla la boca.
Si el corazón está torcido, la doctrina va a salir chueca, dicen por acá, chueca. Entonces, es tremendo esto. Por eso yo le hago ese énfasis sobre el asunto de la fidelidad a la palabra de Dios, hermano, porque ahí es donde nosotros vamos a estar seguros. Vamos a estar seguros. Segunda de Timoteo 3, 10 al 17. Pongámoslo por ahí, todavía tenemos tiempo. Espero terminar a las 12, 2 y 5 si acaso. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi enseñanza, acá dice doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia, acá dice longanimidad, amor, perseverancia, acá dice persecuciones, padecimientos, sufrimientos, como los que me acaecieron o sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor, y en verdad, todos los que... Esto no es una buena noticia hoy, vea. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso no está de acuerdo con el evangelio de que estás inmune. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor y engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, utiliza el mismo verbo que acabamos de leer. Persiste. ¿En qué? En las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. 15. Que desde la niñez, y miren otra vez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16. Este es un remache. Este es el remache. Toda la escritura, no pedacitos de la escritura, no porciones de la escritura. Toda la escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Ahí está el ministerio didáctico de la iglesia. No solo para enseñar. Así que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿no? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o equipado para toda buena obra. Y en otra parte, no sé si ahí mismo dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que hace un trabajo de penetrar y que rompe, porque la única que tiene ese poder tanto humana como divina, porque es la carne y los huesos y el espíritu y el alma, es la palabra de Dios, dice, para romper. Hebreos 4:2, hermano. Bueno, hermano, fíjense, ahí está. Si la quieren colocar como suplemento, como refuerzo, pues mejor. Ahí está, ahí va a salir toda la escritura. Bueno, espérate, a ver. La estamos buscando. Estamos en pandemia, así que no se asusten, hermano. No hay que coger bus, nada. Ahí está el 12, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es, oiga bien, viva, viva. Por eso da vida. Y eficaz, poderosa. Y más cortante que cualquiera espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces aquí tenemos nosotros una palabra, un tesoro, el mayor tesoro que tenemos. Bueno, en resumen, el mayor tesoro que nosotros tenemos es Cristo, ¿no? Pero Él es la palabra, Él es el verbo.
Pero aquí el apóstol Pablo a Timoteo apelando a ese sobreénfasis y sigue la escritura y de una manera, y parecía, es que Pablo es como que alguien dijera, pero entonces luego es que Timoteo es un bruto que no entendía el lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tiene que usar diferentes formas y sinónimos para que Timoteo entendiera de que la palabra de Dios y la fidelidad a la palabra de Dios es el éxito del ministerio. Pero él no tiene ningún problema en decir, a mí no me cuesta decírtelo una y otra y otra, y de esta manera y de esta otra manera, y utilizando esta figura y esta escritura y esta otra, para que tú seas un hombre fiel y que seas útil en el reino de Dios. Cuando dice segunda de Timoteo 3, 10 al 17, es que como la palabra de Dios en las padres, primero debe ser aplicada a mí. Eso es parte de la humildad y de ser siervo. Claro. Porque ¿qué gano yo con decirle a los demás todo lo mal que son o todo lo desviados que están de la palabra si primero no aprendo y crezco en ella? Sí, debe ser constante, no que porque tengo muchos años, entonces yo soy infalible sí, y a mí no me llega. No, yo sí, primero me la tengo que aplicar yo. Claro. Porque ¿cómo puedo enseñar y dar testimonio y crecer y hablarle a la gente del Señor si primero no me la aplico yo? Marcelo, me acuerdo que él enseñaba de esta manera, él decía, la palabra la tengo que pasar, el filtro primero tengo que pasarla por mí. Por eso las palas. Sí, por eso a veces uno, te lo digo, a veces uno rehuye ciertos temas porque dicen, no, ¿yo cómo voy a enseñar esto? Si es que el primero que tengo que aplicármela soy yo. Pero bueno, eso es lo que está buscando el Señor, que nos apliquemos la palabra. Primera Timoteo 4, del 1 al 5, dice, te encarezco, la leo rápido, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Creo que ese no lo habíamos leído, entonces pongamos la atención. No lo habíamos leído. Primera Timoteo 4, del 1 al 5. ¿4? ¿Del 1 al 5 es esa? ¿Te encarezco delante de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Será segunda? Es probable que sea segunda. Siempre me equivoco por ahí. ¿Será segunda? A ver, si es segunda, mejor. La corrijo de una vez acá. Listo. Ustedes son rápidos. Y me ayudan mucho. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Otra vez. Ahí está la cantaleta. Que prediques, ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga bien, ¿por qué? Estamos en los últimos tiempos. Tiempo de apostasías. Tiempo de doctrina de viejas. Tiempo de engañadores. Tiempo de apóstatas. Tiempo de fábulas teológicas. Y otra vez el apóstol le dice a Timoteo, porque vendrá, es una profecía cumpliéndose delante de nosotros. Porque vendrá tiempo, estos tiempos, cuando ¿qué? Y mira este verbo que usa aquí, no sufrirán la sana doctrina. Cosa tan tremenda. No sufrirán la sana doctrina. Sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Miren, maestros, didáscolos, conforme ahí está lo del corazón, vean, conforme a sus propias
concupiscencia, o sea, deseos desordenados. Y mire, apartarán de la fe, de la verdad, el oído, apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahí está. Búscate en la versión Biblia del Jubileo esta misma escritura que acabé de leer. O sea, 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Ahí está. Dice, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué requiere? Que prediques la palabra, que apresures a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende duramente, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3. Súbelo un poquito. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo las orejas sarnosas. Ese lenguaje no se acomoda, hermano. Sino que teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, trabaja, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí se descubre el ministerio de Timoteo, de Timoteo, evangelista. Porque a mí ya me sacrifican y el tiempo de mi desatamiento está cercano, dice de mi partida en la Reina Valera. Entonces, cuando alguien aparta el oído de la sana doctrina y de la verdad, el apóstol le está diciendo en esta versión que tienen las orejas sarnosas, llenas de sarna. Qué lenguaje tan expresivo y a la vez un poco ordinario, pero miren, las versiones de hoy en día no utilizan ese lenguaje. Sí. Tendrán las orejas sarnosas, pero tú ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y en el verso, ya este es el último texto, ahora sí, en el 2 Timoteo 1:5, porque ya Pablo le dijo de que él heredó esa sana doctrina de alguien para hablar de legado, para hablar un poco de lo que significa y de lo importante que es el legado, sobre todo en el seno de la familia. Y este énfasis yo lo quiero hacer porque es muy importante, muy valiosísimo. Es decir, Timoteo llegó a ser lo que fue porque él fue el formado en un marco, en un hogar en donde la fe había sido abrazada y esa fidelidad a esa fe le fue transmitida a su vez, en este caso, a Timoteo. Y habla de 3 generaciones, abuela, madre y Timoteo, 3 generaciones, dando a entender del efecto de la palabra y que si Timoteo llegó a ser alguien, entre otras cosas, fue por esta enseñanza persistente, recurrente, de ser enseñado desde niño en la fe. Y dice 2 Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, habla de autenticidad genuina, que está en ti. Pablo la reconocía en Timoteo, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que está en ti también.
por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, este legado, ¿y cuál es el legado? Que Loida y Eunice le legaron a Timoteo la palabra. Pablo acá le dice la fe, pero es lo mismo, la palabra, la palabra, la palabra. Insiste en ello, persiste en ello, te mando, te encomiendo que prediques la palabra, que enseñes la palabra tal cual como te ha sido enseñado. Y perdónenme la insistencia, la recurrencia, en leer lo mismo una y otra vez, porque creo yo que eso es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia del Señor hoy. Y no estoy haciendo de profeta, sino que lo deduzco de aquí. Y si, pues de profeta, pues vale. De que es importante el valor que tiene la palabra de Dios para alguien que anhela, o para cualquier cristiano en general, fidelidad absoluta a la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Acá? Es que hay que tener cuidado porque varias veces he escuchado que muchos jóvenes piensan que porque la Biblia han encontrado manuscritos nuevos y algo Sí. así, entonces que no es, que hay muchos versículos que han sido cambiados, que hay muchos textos, entonces se basan en eso para inclusive desdecir de la palabra y dudarla. Sí. Sí, eso que acaba de decir Carmen, pues es simplemente un apéndice porque resulta que sí es verdad, están apareciendo nuevos textos y manuscritos, algunos son, pero mire, yo también he visto muchas cosas de esas, pero muchas cosas son apócrifas. Es decir, que el Evangelio de María, que el Evangelio de no sé quién, que el libro de Lot. ¿Por qué el libro de Lot no está en la escritura, hermano? Porque tiene cosas que no van de acuerdo. Y algunos son, eso mejor dicho, se devoran, prefieren leerse el libro de Lot 40.000 veces y no el Evangelio de San Mateo. Ese es comezón de oír, eso es comezón, esos son los que tienen las orejas sarnosas. Eso es arriesgarse y cuestionan, pero es que el manuscrito este dice y el otro, pero es que como quien dice siempre contradecir la palabra. Hermano, esta palabra que nosotros tenemos ya lleva 2000 años entre nosotros y es inspirada por el Espíritu Santo, hermano. Con eso es suficiente, hermano. Si lo otro que descubrieron, pues ayuda a enriquecer lo que tenemos, bueno, lo consideraremos y gloria a Dios, lo aportaremos, lo incorporaremos a nuestra doctrina y a nuestra fe. Pero estos 1000, ven y le digo cuántas páginas tengo yo aquí en esta, porque en esta que yo tengo, pues las páginas varían de acuerdo al tamaño de la letra, pero estas 1000, ¿dónde está el número? 1528 páginas y 32.132 versículos que hay, los que destrozaron la escritura. Hermano, usted allí tiene suficiente como para afirmar su palabra, su fe y su creencia en la doctrina del Evangelio. Aquí tenemos todo, hermano. Pero bueno, lea y estudie y compare, pero revise primero su corazón más bien. Hermano, que el Señor, Dios Todopoderoso, lo digo a manera de oración, le afirme, le confirme que esta es la palabra de verdad, la única palabra de verdad, que es el mayor tesoro, el mayor legado arqueológico, espiritual, geográfico, porque tiene de todo, es rica, y usted es fortalecido y formado por ello. Que el Señor Dios Todopoderoso le guarde, le bendiga y sobre todo sus oídos y su corazón. Y bueno, que nos dé un corazón recto. Como dice
el Salmo 119 insistentemente, que ese es un tratado a la palabra, ¿sí? Que nos limpie, que nos lave, que nos afirme, que nos alumbre, que nos guíe, que nos alimente cada día más. Que crea, que cree en nosotros, crea un corazón limpio. Como hay una famosa canción por ahí, dame un nuevo corazón, Señor, limpio. Y que el Señor sea guardándonos de toda herejía, de toda doctrina inmunda, de toda doctrina de demonios, de toda palabra falsa, de no tener orejas sarnosas, sino que estemos atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Que el Señor Dios Todopoderoso nos guarde a todos. Amén. Amén.